En este curso, en clases de metafísica, vamos a tratar de tener tres grandes campos a los cuales nos vamos a dedicar, ¿verdad? Ahí están los tres. Uno es la ontología, otro es la cosmología y otro la teología, ¿verdad? Ontología, empecemos por aquí. Este es sin duda el tema más importante de la metafísica, que es la teoría del ser. Veamos de dónde viene la palabra ontología. Esta no es una palabra que uno utilice habitualmente, ¿verdad? No es algo que uno, no sale todos los días en la conferencia de prensa, digamos, no es una palabra habitual, ¿verdad? Ontología se compone de dos palabras griegas, ¿verdad? Que tenemos acá, ontos y logos, ¿no? Ontos, a su vez, es una palabra que viene de esta partícula on, que les cuento. Esta es una partícula verbal del griego. Perdón, me sonó el celular. El on, esta partícula verbal que tenemos aquí, es lo que vamos a llamar un participio de presente. Simplemente les doy el dato. Esto lo que significa en relación con el verbo ser, esta partícula on significa que es. Esta significa sí que es. Por ejemplo, es como cuando uno habla de un lápiz que es azul. O como un día que está muy caliente, ¿verdad? Ese que es, que está, en griego se puede decir con esta partícula, on solamente, ¿verdad? Ahora, vean aquí, y esta operación es una operación de abstracción muy importante que se lleva a cabo por parte de los autores griegos en general. Y es lo siguiente. Tomamos esa partícula verbal, que significa qué es, y le agregamos este to, que es un artículo, es el artículo neutro, que significa lo, ¿verdad? Y cuando los combinamos, convertimos ese verbo, esa partícula verbal, lo convertimos en una categoría mediante la cual vamos a explicar las cosas. Vamos a ver, y espero que me esté dando a entender. Acá, a partir de la partícula verbal, se crea la categoría de lo que es. Una vez que ya tenemos lo que es, podemos decir indistintamente lo que es y el ser de las cosas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Se está haciendo un proceso de abstracción que nos permite, por medio de esta palabra, entonces ahora sí, explicar las cosas. ¿Se entiende esto? ¿Dudas con esto? Profe, tal vez si no fuera mucha molestia, ¿podría repetir esa última idea? Ok, vamos a ver. Que esto se convierte en una categoría es que vamos a pensar ahora las cosas o un montón de cosas, ven, por eso la abstracción de las que les venía hablando, a partir de esta partícula que originalmente era verbal. ¿Ya? Entonces, se convierte en un concepto general a partir del cual me puedo referir a las cosas. A partir de un criterio que ya después vamos a ver cuál es ¿verdad? ¿Cuál es ese criterio? El punto es, ahora, cuando yo digo toón, lo que es, entonces me estoy refiriendo a las cosas que son, que están ahí. Además, hay algo importante para los griegos. Este on que estamos viendo en este momento, perdón. Problemas técnicos. Ahí está. Estamos, es ¿verdad? ¿Sí se ve? Muy bien. Sí. Sí, sí Gracias. se ve. Gracias, muy amables. Ok, este on, dijimos, ahora nos va a permitir
hablar de las cosas concretas, estas cosas que nos topamos todos los días, ¿verdad? Básicamente, como es abstracto, es cualquier cosa. En tanto que sea, en tanto que exista, en tanto que esté ahí, en tanto, podemos decir también, en tanto se nos presente al conocimiento, ¿ya? Entonces, esta parte, el ontos, el toon o ontos que tenemos aquí en esta primera parte de la palabra se refiere a las cosas. Entonces, ya tenemos la primera parte de la palabra, ontología, entonces tiene que ver con cosas. Para entender cuál es la perspectiva desde la cual se relaciona con las cosas, veamos la siguiente palabra, que es logos, ¿verdad? Logos es una palabra, tiene muchos significados en griego, en griego antiguo, es una palabra sumamente importante también por eso. Logos lo vamos a relacionar con un discurso, en tanto que es un discurso explicativo. Un discurso en ese sentido que trata de hacer una descripción, una particularización teórica sobre alguna temática específica. Por eso, todavía hoy, en nuestro idioma, las palabras que nombran campos de conocimiento terminan con la palabra logía, ¿ya? Como mineralogía, ¿ya? Como bibliotecología, ¿ya? Y en este caso, ontología. Logos, entonces, al ser este discurso explicativo, cuando decimos logía, tiene esa noción, da la idea de un estudio, de una reflexión acerca de un objeto determinado. Entonces, vean, ya construimos etimológicamente la palabra. Ontología es, por lo tanto, ese estudio que viene del logos, ¿verdad? De ese discurso, es el estudio de las cosas. Y vamos a decir, además, ya lo dijimos que es muy abstracta esta área de conocimiento. Vamos a decir que esta ontología es el estudio de las cosas en general. Y vean aquí esta cita que tenemos de Aristóteles. Aristóteles además dice que esta es un área de conocimiento que se preocupa desde la perspectiva de la existencia de las cosas, se preocupa por ellas. ¿Ya? Vean esta cita. Hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es y los atributos que por sí mismo le pertenecen. ¿Ya? Entonces, la ontología va a ser esa área de la metafísica y de la filosofía que se trata de explicar, de conocer, de dar cuenta de las cosas en general. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien, entonces, con la ontología, dijimos, vamos a preocuparnos en primera instancia por el ser de las cosas y en función de eso, también vamos a ir viendo cómo es que las cosas que son se mantienen siendo lo que son o también cambian y pasan a ser otra cosa. Esta es una preocupación fundamental porque, vamos a ver, podemos decir, una de las cosas que se pensaban en el mundo antiguo es, bueno, ¿cómo puedo conocer las cosas? ¿Cómo es que yo puedo estar seguro? ¿Cómo es que podemos tener seguridad de lo que conocemos de las cosas? Bueno, ahí podemos dar también una explicación a propósito de las cosas y podemos decir, bueno, esto es lo que entendemos de las cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si el mundo es cambiante y si las cosas están cambiando, ¿cómo puedo entonces tener esa seguridad? Porque lo que hoy conozco de las cosas, si es que ellas cambian, de mañana no me va a servir. O si por otro lado, si lo que yo sostengo es que las cosas no cambian, entonces, ¿cómo es que puedo dar cuenta? ¿Cómo es que yo puedo observar que aun cuando las cosas se mantienen, cómo es entonces que puedo explicar el cambio que sí observo? Esto era importante porque se metía directamente con lo que las cosas son. Por eso, estos son tres ejes importantísimos para la ontología. ¿Qué es lo que las cosas son?
y cómo poder explicar tanto su permanencia, si es que ésta existe, o su cambio, si es que éste existe, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de, no sé si conocen estos templos nórdicos que están completamente construidos de madera, con juntas de madera y sin clavos ni nada, sino que son edificios que se pueden desarmar completamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Puede ser el caso que estas construcciones, en algún momento, alguna pieza tenga algún problema, algún deterioro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se consigue otra pieza de madera, se le da la forma que se necesita y se sustituye la anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Después de un tiempo va a haber que cambiar otra. Y después de un tiempo va a haber que cambiar otra y otra y otra y otra. Y así llega el momento en el que el templo original ya no está ahí, porque todas las piezas fueron quitadas. Entonces, la primera pregunta, ¿es ese el templo original entonces? ¿O no lo es? Y si lo es, ¿en función de qué criterios lo es? O si no lo es, ¿en función de qué criterios no lo es? Podemos agregarle algo más al ejemplo. Digamos que las personas que fueron retirando las piezas para reemplazarlas porque estaban un poco deterioradas, digamos que fueron lo suficientemente curiosas como para irlas guardando en un lugar. Al punto que llega un momento en que ya cuando hemos retirado todas las piezas originales y las hemos reemplazado por nuevas, a alguien se le ocurre que el templo puede reconstruirse con las piezas que alguna vez fueron su origen. Digamos que están todavía lo suficientemente fuertes como para poder hacer eso. Bueno, se puede armar el templo perfectamente de nuevo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el templo? ¿El original por las piezas que se usaron en un principio? ¿O el que está ahora reemplazando las piezas que se quitaron por algún defecto? Bueno, esta es una preocupación a la que habría que atender, digamos, una vez que uno quiere explicar el ser de las cosas, su permanencia y su cambio. ¿Se entiende? Ven, esto es solo un ejemplo ahorita. De hecho, ni siquiera me interesa resolver la pregunta, pero es para que vean un cuestionamiento importante a propósito de los temas de la metafísica. Sí. Bien, si no hay preguntas sobre lo ontológico, pasamos a lo cosmológico. Profe, yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Qué tipo de objetos se ocupa la ontología? Me refiero como a objetos, entre comillas, físicos, como que podemos percibir, o también se puede incluir como emociones o cuestiones así. Sí, vamos a ver. Una de las cosas que tiene este componente etimológico, el on, generalmente cuando se utiliza esta partícula verbal en el griego, estamos hablando con cierto nivel de concreción, aun cuando puede ser un concepto abstracto, estamos hablando de cierto nivel de concreción. Vamos a ver, esto tiene que ver con cosas más tangibles. Hay otro concepto que también nos permite hablar de cosas más abstractas, que también se relaciona con el ser o el estar, también lo vamos a ver. Ahora, la ontología se encarga de estudiar todas las cosas en general. O sea, vamos a ver, usted ahora me decía algo que no puede ser tangible, como una emoción. Bueno, uno puede preguntarse, ¿cuál es el estatuto ontológico de una emoción? ¿Qué es lo que estamos preguntando ahí? Bueno, ¿qué tipo de cosa es una emoción? ¿Verdad? Obviamente ahí estamos tomando cosa como algo muy general, ¿verdad? Pero no, vamos a ver, la ontología también se puede ocupar de seres, vamos a ver, ficticios generados por la imaginación. Por ejemplo, habría toda una ontología dentro de una obra literaria, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, no sé si a ustedes alguna vez les ha molestado eh, dentro de las historias debería haber hay un principio que se llama el principio de coherencia, de que si dentro de una historia las cosas ocurren de una manera, sería bueno que para la historia, ¿verdad? Que las cosas, esa manera de proceder de las cosas, se mantuviera a lo largo de la historia, porque si no, se vuelve una historia muy difícil de seguir o muy malita, digamos, ¿verdad?
A veces a uno lo molesta ese tipo de discrepancias. Por ejemplo, pasa mucho en algunas películas que de pronto hay cosas que ocurren de una manera y más adelante en la misma película las cosas ya no ocurren de esa manera, sino que ocurren de manera distinta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vean que dentro de una película, dentro de un entorno discursivo determinado, hay una manera de ser de las cosas. Bueno, ahí también lo que podemos preguntarnos es, ¿cómo es que son las cosas que existen en este entorno? No le voy a decir que es que la metafísica tiene un campo de especialidad sobre historias fantásticas o sobre literatura o sobre películas, no, pero sí podemos decir que son tipos de cosas de índole distinta, nada más, y las podemos analizar de esa manera. Sí, Claro, profe. Muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguna? Profe, Dígame. eh, ¿qué, ¿qué tanto la ontología estudia, o es que no sé cómo formularlo? O sea, es que al estudiar lo que es, me parece que está implícito el estudiar lo que no es. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero habría que hacer una salvedad. La ontología lo que hace es que entonces establecería la, la línea divisoria, precisamente, para hablar de lo que es y de lo que no es, y además la línea mediante la cual podemos distinguir cuáles son los criterios a partir de los cuales podemos decir que algo no es. Por ejemplo, Sí. si usted, a propósito de las criaturas fantásticas, ahora que estaba haciendo el ejemplo, vamos a ver, podemos poner un montón de ejemplos sobre, no sé, unicornios o sobre, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de criatura, digamos, que surge a partir de la imaginación. Ven, por ejemplo, vean este ejemplo. Si yo les digo a ustedes que un unicornio es un caballo con alas, ¿ustedes qué me dicen? Eso es un pedazo. Que no, ¿verdad? Eso no es un unicornio, se confundió. Eso es lo que usted dice es un Pegaso realmente. Ahora, el punto es este. Vean que incluso con criaturas que son imaginarias, podemos tener algún discurso, algún nivel discursivo de explicación, mediante la cual incluso podemos determinar cuál es uno y cuál es otro. Esa sería, esa sería una manera de hablar de un tipo de cosas. Ahora, en relación con el unicornio y con el Pegaso, nosotros sí tenemos criterios para decir fehacientemente que son cosas solamente imaginarias, no existen en la realidad. O sea, uno no se va a topar, uno no se topa con un unicornio o con un Pegaso. ¿Por qué? Porque son seres fantásticos, esos no existen. Entonces, Flores, ahí ya tenemos una línea divisoria a propósito de lo que es y de lo que no es en función de un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? De que existan en nuestra manera de existir. Y luego, más allá de eso, podemos también, tenemos el límite mayor, que es el límite de las cosas que existen en el ser, en contraposición con la nada, con lo que no es. Ahora, de lo que no es, en ese sentido, lo único que podemos decir es que no es, que no existe. No podemos, no hay manera de estudiar la nada. ¿Por qué? Porque la nada no existe. Sí. Y lo que no existe no se puede estudiar. Entonces, nada más hay que hacer esas precisiones, ¿verdad? Pero sí, y me pareció muy buena la pregunta, además. Okay. Gracias. Y otra pregunta con respecto al lenguaje, porque esto es algo que me molesta desde hace tiempillos, en que en el español el hecho de que la palabra ser y estar sean diferentes, pero en otros idiomas, bueno, algunos igual son diferentes, pero algunos solo es una palabra. Ajá. Eso como que afecta, ¿no? A la hora de escribir, porque ahora, por ejemplo, usted tenía que especificar ser o estar y a veces uno cambia, la cosa está caliente o es caliente. Entonces, Sí. Vean, en algún momento, en alguna discusión de clase, estábamos con este tipo de problemas y nos dimos cuenta de esto. Vean, por ejemplo, el on que les decía yo es una partícula del verbo ser en griego, ¿verdad? Esto se traduce como ens o entis en latín, ¿verdad? Ahora,
es muy curioso porque, nada más les voy a explicar esto simplemente así, esto no tienen que, o sea, no es un detalle que después vaya a salir en una evaluación, así que no tengan problema con esto, pero el infinitivo del verbo, lo que nosotros llamamos así como el infinitivo ser, en griego es einai, ¿verdad? En latín, originalmente, ese infinitivo no existía. Y se lo crearon una vez que tuvieron la necesidad de traducir la palabra griega. Ahora, en el latín se pudo generar, ¿verdad? El esse, que es el infinitivo del verbo ser. Ahora, si ustedes saltan de ámbito cultural, si ustedes se van al hebreo, por ejemplo, en el hebreo no hay infinitivo de presente. Si ustedes quieren traducir la filosofía griega, en esas partes donde hablan del ser con ese infinitivo verbal, ser, es problemático porque el hebreo no tiene esa palabra. Hay quienes dicen que eso genera también es una de las causas por las cuales las propuestas, digamos, en relación con las propuestas explicativas, son diferentes en el mundo hebreo y en el mundo griego. Y que, por ejemplo, el mundo griego, como tenía la herramienta lingüística, es que pudo generar también la categoría filosófica. Eso da para discutir un montón de cosas, porque entonces uno lo que podría decir es, bueno, habría que ver qué es lo que genera, qué es lo que está antes. Qué sé yo, hay algo que queremos explicar y a partir de querer explicarlo generamos el lenguaje para poder explicarlo, para poder hablar de eso. O si eventualmente es el lenguaje el que funciona como elemento posibilitador de generar una explicación que recurra a una herramienta solamente porque el lenguaje la genera, digamos. Eso, yo no tengo la pregunta, y podríamos discutir todo el semestre sobre eso. En todo caso, ya es algo que está muy lejano en el tiempo como para poder dirimirlo. Pero y eso es una discusión interesantísima, de qué es lo que genera qué, si las cosas al lenguaje o el lenguaje las cosas, ¿verdad? Sí, es una discusión interesante. Y no deja de ser un elemento a tomar en consideración cuando estamos haciendo explicaciones con estas categorías. ¿Flores? Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Muy bien. interesante. Bien, veamos lo de la cosmología. Bueno, ya explicamos el componente de logos, ¿verdad? Ese ya está claro porque lo vimos con ontología. La diferencia aquí de la palabra es que antes explicábamos las cosas, ¿verdad? Ontos, ¿ya? Taonta, diríamos en plural en griego. Acá lo que vamos a explicar ahora es más bien el cosmos, ¿ya? Me imagino que han escuchado la palabra cosmos, ¿ya? Cosmos es en griego esta palabra que significa, entre otras cosas, orden. Orden como del mundo. Ojo aquí tengamos cuidado. Aquí yo puse orden del universo porque la palabra universo para nosotros es muy fácil de entender. Universo no es una palabra que estuviera en el léxico griego. Tengan nada más cuidado con eso, ¿verdad? Pero el cosmos es en general este orden del mundo, del universo, del cielo, de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la cosmología es esa preocupación filosófica, y en este caso metafísica, mediante la cual hacemos una explicación, ¿verdad? Eso que habíamos dicho, logía, ¿verdad? De el mundo en general, ¿ya? Obviamente, aquí también están las cosas en este cosmos, pero ya no estamos considerando las cosas en tanto que cosas, sino que estamos considerando las cosas en tanto que totalidad. La cosmología, en ese sentido, por lo menos en sus inicios, lo que trataban era de explicar de dónde viene esa totalidad, esa cosa que los griegos llamaban cosmos, orden, orden. Vean que en ese sentido los griegos pensaban que las cosas operaban muy sistemáticamente, ¿verdad? Ese es un rasgo característico griego, lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿verdad? Hoy en día, ya más contemporáneamente, la cosmología lo que trata es ver cómo es que se origina, en este caso, el mundo en general.
O sea, los procesos y los componentes del mundo en general, cómo es que se originan y cómo es que se pueden entender. Entonces, no sé si hay alguna pregunta específica con la cosmología. Yo tengo una pregunta, profe. Cuando se habla de mundo, Sí. o sea, si yo digo mundo, me estoy refiriendo a planeta o mundo, o sea, ¿a qué se refieren con la palabra mundo? Porque ya en otros cursos me ha pasado así que se habla así de cosas del mundo, pero en sí, o sea, cuando a mí me dicen mundo, yo pienso en planeta, planeta Tierra, o sea, el planeta Tierra es mi mundo, ¿no? Pero hubo en un curso en el que se habló del mundo y el mundo se tomaba como otra cosa. Entonces, ¿qué es el mundo? Muy bien, Yamil, como les decía, en este caso, mundo no es solamente nuestro planeta. Entendamos mundo como ese orden que es lo que trata de explicar, insisto, la totalidad. Por eso les puse aquí la palabra universo. La palabra universo para nosotros es bastante más, explica de una manera más diáfana lo que podríamos entender con los griegos clásicos, lo que ellos entendían por cosmos, por mundo. Mundo en ese sentido es simplemente todo lo que existe, ¿también? No solamente el planeta así particularmente. Mejor. Todo lo que existe, pero ¿hasta qué límite? Por eso es que no comprendo muy bien el mundo. Todo lo que existe en cuanto a conocimiento, todo lo que existe físico, todo lo que existe que se Sí, conoce. sí, todo lo que vamos, es todo lo que usted acaba de decir. Todo lo que existe en cuanto a cosas, ¿sí? Es la totalidad de las cosas. Ahora, vea que aquí incluimos, usted dijo también conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento que tenemos del mundo. El conocimiento que tenemos del mundo es también parte de este mundo, es también algo que se genera. Y usted me decía que si tiene que ver también con lo conocido. Bueno, incluso cuando hablábamos de una explicación de mundo o una explicación, en este caso de mundo como cosmos, como orden, generalmente también nos sirve para hacer proyecciones hacia esas partes del universo que no conocemos, pero que suponemos que operan como las que sí conocemos. Vamos, hay un supuesto bastante fuerte en el conocimiento que tenemos del universo, y es que es homogéneo en su funcionamiento, ¿verdad? Cuando se trata de explorar el universo, nosotros tenemos un ámbito del universo conocido, o sea, el universo observado, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de explorar más allá del universo conocido, suponemos que se comporta de la misma manera. Entonces, vea que tiene que ver con las reglas según las cuales opera las cosas, ya sea que las conozcamos o no. Por eso es que es una palabra que abarca, es muy abarcativa. Por eso les decía yo que tiene que ver con la totalidad de las cosas. ¿Y a mí? Profe, entonces yo podría decir que el mundo es uno y es el nuestro, que es el humano. No solo lo Existen humano. más mundos. Vamos, aquí ya nos podemos meter en un berenjenal, digamos, a propósito de la noción de universo o de multiverso que hay incluso en las teorías científicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, y también en las teorías filosóficas. Pensando, pensando en que hay universos posibles, o sea, que no solo exista en el que nosotros nos desarrollamos, podríamos también, es pensable que existan universos que operen de manera distinta a como opera el nuestro. Entonces ya ahí sin, no sabríamos qué esperar de un universo así, así de diverso, digamos, o de un multiverso que incluya también estos elementos donde las cosas ocurren según reglas que nosotros no podemos prever. Pero independientemente de eso, lo que nos interesa ahorita con este cosmos, con este mundo, es simplemente con esa totalidad. No es solo humano, porque en la cosmología yo también puedo, vamos a ver, explico también los procesos que preceden al humano. O vamos a ver, este cosmos, este universo, si, vamos a ver, hoy sabemos que el Sol en algún momento se va a comer por lo menos a los primeros 4 planetas del sistema solar. ¿Ya? Quedan unos cuantos millones de años, así que no hay que asustarse mucho. ¿Ya? Pero sabemos que dentro de la vida que tienen las estrellas, el Sol eventualmente se va a convertir en una estrella muchísimo más masiva, ¿verdad?
Digamos que eso va a pasar mañana, solo por hacer el cuento corto, por decirlo de alguna manera. Ya, si el Sol mañana se comiera la Tierra, digamos, porque de pronto tiene un ensanchamiento súbito, se acaba lo humano. Se acaba lo humano. Y hay algún tipo de explicación posible donde decimos, bueno, nos acabamos los seres humanos, se acaba todo el conocimiento humano, ¿verdad? Pero las cosas seguirían siendo, o sea, todavía seguiría existiendo ese Sol que se comió lo humano y que dio al traste con lo humano. ¿Ya? El Sol seguiría estando ahí. No habría un solo concepto mediante el cual se pudiera entonces ahora sí pensar el Sol. ¿Por qué? Porque no habría seres pensantes, o al menos no seres humanos pensantes. Ahí se acaba lo humano, pero las cosas seguirían ocurriendo, o también tal como había cosas antes de que surgieran los seres humanos. Nosotros sabemos que los seres humanos existen a partir de un determinado momento en la historia, en la historia de la Tierra. Pero había procesos, había un montón de cosas que ocurrieron, ¿ya? Mucho antes y previamente a que existieran los humanos. Y eso también lo estudiaría la cosmología. Entonces no es solamente lo humano, al menos no en ese sentido referencial de que el cosmos es solamente lo que tiene que ver privativamente con humano, sino que tiene que ver con los procesos en general de las cosas en esa totalidad que llamamos cosmos, que llamamos mundo, que llamamos, o que los griegos llamaban orden. ¿Yamil? Listo. Perfecto. Muy bien, quedémonos con lo de la teología natural, para empezar, después de que hagamos una pausa, la pausa didáctica de cada 50 minutos, y démonos unos 10 minutos para estirarnos un poquito, y volvemos entonces. Tengo las 12:06, entonces volvamos, bueno, en 10 minutos, o sea, a las 12, puede ser a las 12:15, por favor. Nos vemos. Sí. Perfecto, profe. Bien, veamos ahora el asunto bueno, relacionado esto con teología natural o teología racional, cualquiera de las dos. Otra vez tenemos una palabra que se compone con la palabra logía, ¿verdad? Solo que ahora la raíz anterior es theos, que significa Dios. En este sentido, de nuevo, ahora lo que estamos es haciendo una teoría sobre un objeto. En este caso, el objeto es el objeto divino, el objeto que vamos a llamar Dios. Hay ciertas cosas, hay ciertas previsiones que hay que hacer a propósito de la palabra Dios en el curso. La primera es que, como les decía anteriormente, en la lámina anterior, a propósito de que esto, lo espiritual, lo trascendente o lo sobrenatural en metafísica y en filosofía, lo vamos a entender de una manera también determinada, esto nos puede obviamente poner en relación con la discusión filosófica de Dios como un elemento religioso, por supuesto. Sin embargo, lo que más nos interesa es que los parámetros mediante los cuales expliquemos a ese ser, a ese elemento, ese objeto de estudio, van a ser meramente racionales y filosóficos. En este sentido, hay que tener cuidado cuando en un entorno filosófico se le llama a algo Dios en primer lugar o se le llama a algo divino. Generalmente, y con los presocráticos lo vamos a ver, en la antigüedad clásica se le llama divino a algo que es muy importante, que es muy relevante, ¿verdad? Pero que no necesariamente es una divinidad con una voluntad, con un plan, con un proceder, como si se entiende dentro del ámbito religioso. Aquí, Theos, Dios, es filosóficamente hablando ese fundamento como la primera causa, a partir de la cual se generan todas las demás cosas. Generalmente es una noción muy cercana a algo religioso, pero no es religiosa. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, para darle entrada a alguien que está solicitando.
no sé cómo ponerlo. Perdón. Aquí está. La teología es simplemente esa explicación sobre esa primera causa que de alguna manera se le llama Dios. Pero que se le llame Dios a algo en filosofía no significa necesariamente que sea algo sobre lo cual se pueda generar una ritualidad o un culto, ¿ya? El Dios filosófico que vamos a ver en este curso, o al menos aun cuando en algunas explicaciones, y ahí vamos a tener las de Tomás de Aquino, vamos a tener las mismas de Descartes, las de Anselmo de Aosta, aun cuando este ser se ha entendido como Dios, lo que me interesa es esa parte más argumental que tiene que ver con cómo es que se propone efectivamente la existencia de una primera causa. En ese sentido, a lo filosófico, el problema de Dios, lo que le interesa es más que nada cómo se argumenta a propósito de la existencia de ese primer ser, más que las actitudes que se vayan a tener a propósito de ese primer ser una vez que se haya argumentado, una vez que uno se haya persuadido o que se haya dejado de persuadir a propósito de su existencia. ¿Se entiende esto? Eso va a ser importante, especialmente para cuando veamos a los teólogos medievales y, bueno, Descartes, que era católico también, por ahí anda, y va a ser también muy importante cuando veamos a Kant, que más bien como que va hacia el otro lado, donde ve problemas a propósito de sostener que Dios existe. Bien. Con esto terminamos esta primera presentacióncita de nociones generales. Tengo una segunda, así que todavía no es que ya nos vamos, ¿verdad? Que dijeron, ya nos fuimos, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta sobre estos conceptos, y si no, podemos pasar a las otras, a nociones generales, capítulo 2. Son nociones ya más particulares, nociones más concretamente buscadas, por así decirlo. Ya son conceptos más específicos que vamos a ir viendo y que además vamos a ir trabajando a lo largo del semestre. Dos conceptos que son importantísimos para la metafísica y para la filosofía en general son el concepto de necesidad y de contingencia, ¿ya? Por necesidad o por algo necesario, bueno, la necesidad y en relación con ella, algo necesario, vamos a entenderlo como algo que no puede estar ausente, algo que no puede no estar. Ahora sí, ya que ya podemos hablar en términos ontológicos, porque ya manejamos esa nomenclatura, podemos decir es que un ser es necesario o algo es necesario si no puede no ser, si no puede no existir. ¿Se entiende? Eso desde el punto de vista ontológico, ¿ya? No puede darse la inexistencia de aquello que es necesario. Ahora, vean que aquí cuando hablamos de pensar algo, también la necesidad tiene una relación que es, o que la vemos desde el punto de vista lógico. Algo es necesario desde el punto de vista lógico si no podemos pensar su negación sin incurrir en una contradicción. Vamos a ver esto que quiere decir, ¿verdad? Ahora, aquí está el ejemplo del triángulo, ¿verdad? Ustedes van a ver, ya después las voy a cansar con el ejemplo del triángulo, ¿ya? Como es uno de los tres que me sé, entonces es el que sigo machacando durante todo el semestre, ¿verdad? Entonces, si tenemos un triángulo, en su interior necesariamente tenemos tres ángulos cuya suma da 180 grados, ¿ya? Eso es necesario, ¿ya? Por lo menos en geometría plana, ¿verdad? ¿Ya? El punto es, si tenemos en geometría plana una figura cuyos ángulos internos suman diferente de 180, sabemos que ya no estamos ante un triángulo. ¿Se entiende? Entonces, ven, desde el punto de vista lógico, si algo es necesario, no puede pensarse su negación.
¿ya? Es como que yo les diga a ustedes, cada vez que ustedes van a pensar un cuadrado, tienen que pensarlo necesariamente con 4 lados. Yo no les puedo decir, bueno, pensemos en un cuadrado, no sé, no sé, un cuadrado defectuoso, un cuadrado inconcluso, ¿ya? Este cuadrado no tiene 4 lados, tiene solo 3, ¿ya? Eso no tiene sentido, ¿ya? Si no tiene los 4 lados, no es un cuadrado, ¿verdad? O, por ejemplo, desde el punto de vista de la necesidad en geometría, uno no puede cerrar un área con menos de 3 líneas, ¿ya? No hay la figura geométrica de 2 lados, ¿ya? ¿Se entiende? Bueno, entonces, la necesidad también lo vamos a entender en este sentido en metafísica, ¿verdad? Hay cosas que vamos a entender como necesarias. Por ejemplo, la relación entre causa y efecto, decimos, es una relación necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una causa y tenemos un efecto, necesariamente para entender que la una es la causa del otro, del efecto, ahí hay una relación que es de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se diera la causa, no se daría el efecto. ¿Se entiende? Bien, por su parte, la contingencia es una manera de ser o una manera de tener rasgos o características de las cosas que bien puede ser de manera distinta. Algo es contingente si puede no ocurrir, si puede ser de otra manera, o si su negación puede pensarse sin contradicción. Por ejemplo, vamos a ver, ahora que estamos haciendo sesiones de Zoom y que uno se acerca a la página, a la cámara, miren que ya yo he estado descubriéndome mis canas, porque yo no tengo la costumbre de verme mucho en el espejo. ¿Para qué? ¿No? ¿Qué ganas? ¿Ya? Pero ahora, digamos que por esta metodología de trabajo, tiene uno que estarse viendo la cara a cada rato, he estado descubriéndome de las canas que me han surgido, ¿verdad? Mis canas son contingentes. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario que yo tenga canas para ser lo que soy. ¿Entiendes? ¿Ya? O sea, es más, yo fui lo que soy, lo que durante mucho tiempo fui además lo que era, ¿ya? Sin tan siquiera tener canas, ¿ya? Durante mucho tiempo yo tuve el pelo negrititico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Tener o no tener canas es un rasgo para Sanchitos que es contingente. De la misma manera por ejemplo, el largo del pelo. ¿Ya? Yo en algún momento usé el pelo largo, ¿ya? Y ahora no lo tengo largo. ¿Ah? En algún momento me rapé y ahorita no lo tengo rapado. ¿Qué quiere decir esto? El largo del cabello para Sanchitos es un rasgo contingente. ¿Por qué? Porque puede no ocurrir, puede ser de otra manera, o puedo pensar la negación de ese rasgo sin contradicción. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema con que el largo de mi cabello sea de una o de otra manera, para que yo sea lo que soy y para que podamos pensar lo que Sanchitos es. ¿Se entiende? Veamos el ejemplo geométrico de los triángulos. Es necesario que un triángulo, que la suma de los ángulos de un triángulo dé 180. Lo que no es necesario, o sea, lo que es contingente, es que es la medida que tengan esos ángulos. Pueden ser los 3 iguales, pueden ser 2 iguales y 1 distinto, o pueden ser los 3 distintos. Siempre que sumen 180, ¿ya? La medida específica de cada uno de ellos es irrelevante, ¿ya? Entonces, que los 3 sumen 180 es necesario, pero que lo que mide cada uno de ellos es contingente. ¿Se entiende esa diferencia entre necesidad y contingencia? Muy bien. Silencio, Claro, profe. Sí, profe. silencio positivo. Si no, silencio positivo. Ya ustedes saben, ¿verdad? Profe, Dígame. entonces, como para entender ya definitivamente, un ejemplo podría ser que una manzana o bien sea amarilla, verde o roja, pero esa característica del color es contingente a la manzana. Vamos a ver. Sí, ¿por qué? Porque puede presentar diversidad. O sea, puede ser distinto. Incluso la manzana verde puede tener manchitas amarillas. O la manzana roja incluso puede tener manchitas amarillas. ¿Ya? Sí, efectivamente, esa es la contingencia.
Vamos a ver, lo que sí podemos decir es que necesariamente, por el tipo de cosa que es y por el tipo de fenómeno que es el color, tenemos que decir que para nuestro esquema visual, las manzanas necesariamente van a tener color. O sea, vamos a ver, uno puede que una manzana esté muy pálida, pero no vamos a encontrarnos una manzana con ausencia de color. La manzana transparente o algo así por el estilo. ¿Ya? Eso no existe. Las manzanas son un tipo de seres que por su constitución necesariamente tienen un color, bueno, dado también nuestro esquema de visión. ¿Se entiende? Cuál sea ese color o cómo se presente es absolutamente contingente y por lo tanto también es irrelevante. Mejor, Gianluca. Sí, profe. Sí, excelente. Gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a otros conceptos. Estos son conceptos así generales. Ya después los vamos a ir utilizando. Dos conceptos también que son además súper interesantes. Si le preguntan a Sanchitos, ya súper interesantes. El concepto de inmanencia y de trascendencia. ¿Ya? Inmanencia se relaciona mucho con el concepto de inherencia, que algo sea inherente, inherens en latín, ¿verdad? Tiene que ver con esta cualidad de lo que pertenece, que significa que le pertenece a aquello de lo cual lo estamos diciendo, ¿ya? O sea, son términos relacionales. Algo es inmanente si está dentro de una manera de ser, de una manera de ocurrir las cosas, ¿ya? O sea, es inmanente a algo, es inherente a algo, es algo que permanece dentro de ciertos entornos. Eso es lo que vamos a entender como inmanencia. Ahorita hacemos un ejemplo. Bueno, ahí hay uno, pero ahorita vamos a hacer este ejemplo. Y la trascendencia, transgendere, ir más allá de, ¿ya? Tiene que ver con exactamente lo contrario, con algo que se sitúa por fuera, por encima, ¿ya? Por ejemplo, si lo que estamos hablando es de la manera en que ocurren las cosas, si esa forma de ser es trascendente, lo que decimos es que eso que es trascendente ocurre de manera diferente a cómo ocurren las cosas dentro del otro entorno, que sirve como relacionalmente, digamos, como contraposición, ¿ya? A ese otro ámbito desde el cual decimos que está más afuera. Bueno, como les decía, esto es relacional. Hay como un adentro, como un núcleo cerrado, digamos, adentro de lo cual entendemos, si ocurre todo dentro de lo que está pasando ahí adentro, según esas reglas y según esas formas de ser, decimos, bueno, eso es inmanente. Pero si hay un salirse de ese núcleo para que las cosas ocurran de manera distintas o para que las cosas sean distintas, entonces hablamos de trascendencia. No hay mejor ejemplo para hablar de inmanencia y trascendencia que recurriendo a la manera en que se explica la existencia o la inexistencia de Dios dentro de ciertas teorías. Por ejemplo, en relación con la existencia de Dios, ¿ya? Generalmente, cuando una explicación es más materialista y no se tiene la noción de Dios, digamos, dentro de esa noción materialista, que también es posible, digamos, dicho sea paso, uno lo que puede decir es que lo que estamos pensando es que ese mundo, a propósito de la pregunta de Yamil más temprano, lo que vamos a decir es que ese mundo opera o se explica solamente a partir de de leyes que son inmanentes, ¿ya? O sea, no apelar a ninguna trascendencia, lo que hace es que explica todo dentro de un mismo tipo de regularidad que no tiene excepciones. O mejor dicho, no hay ninguna regla que vaya más allá de las reglas con las que explicamos las cosas en general. Eso es una explicación inmanente. Y trascendente, por ejemplo, sería, dentro de esa explicación religiosa que les estaba diciendo, generalmente la noción que manejamos en nuestra cultura judeocristiana de Dios. Dios es trascendente en esta explicación, generalmente, ¿por qué? Porque es un ser que opera por fuera de las cosas que conocemos, con reglas que no son las que cumplen las cosas que conocemos, ¿ya? Y con una importancia explicativa que no tiene las cosas que conocemos. Por eso es que Dios es trascendente.
Por eso es que Dios está más allá. Ven, este más allá también se relaciona mucho con los más allá que mencionábamos en la clase pasada. Y situando, depende de dónde situemos una explicación o una cosa en relación con ese límite, es que vamos a llamarlo o bien inmanente o bien trascendente. ¿Preguntas con esta noción de inmanencia o trascendente? Sí, profe, una cualidad necesaria de algo es algo inmanente a ese algo, ¿no? Y se podría decir lo mismo del supuesto, que una cualidad inmanente es algo necesario. No, hay cualidades que son inmanentes y que también son contingentes, Flores. Por ejemplo, el largo de mi pelo es una cualidad mía, como les decía anteriormente, pero es contingente, es contingente. No está por fuera de mí, es inmanente a lo que Sanchitos es. Que el pelo sea largo, sea corto, esté despeinado, esté peinado, tenga canas o no. Todos esos son rasgos contingentes y además inmanentes a esa cosa que llamamos Sanchitos. Dicho sea de paso, antes de que alguien se me ofenda por aquello, digamos, es que ya se me ha ofendido gente. Generalmente yo también por eso es que generalmente pongo ejemplos solo de Sanchitos. Pero el punto es, en metafísica no tenemos ningún problema en hablar de las personas como cosas, en el sentido de que la preocupación ontológica nos hace decir que, bueno, por ejemplo, voy a usarte de ejemplo, Dante. Dante es, ¿verdad?, un tipo de cosa que es, digamos. Con esto no estoy haciendo una operación moral de cosificar a nadie, por favor. ¿Ya? Nada más hago la aclaración. Bueno, ahora, volviendo a la explicación que le estaba dando a Flores. Las características de mi cabello, de mi barba, de mi gordura, de mi tamaño, son inmanentes y no necesarias. Entonces, no, una cosa no se lleva con la otra necesariamente, Flores. Profe, en este Pero ya, caso, su voz sería inmanente a su persona. Es correcto, es correcto. A veces, por ejemplo, les cuento, al final de la sesión pasada, yo ya quedé un poco ronco. ¿Por qué? Porque tenía mucho rato de no hablar de no dar clases, digamos, y yo después de esta clase tengo otra. Entonces di clase sincrónica en las dos, la sesión pasada. Entonces ya al final de la clase estaba con algún problema de ronquera. Eso lo que indica es que la voz es algo que tiene variaciones y esas variaciones son contingentes. También yo la puedo entrenar para que no me pase eso. Más bien, ya debí haberlo hecho hace mucho tiempo, ¿se entiende? Y eso también es un rasgo contingente, tener la voz entrenada o no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Trascendencia, inmanencia? Yo tengo una pregunta, profe. Por favor. Alrededor del curso, nosotros vamos a estudiar una metafísica de tipo de inmanencia, ¿no? O sea, se supone que no nos interesaría tanto lo trascendente. Bueno, Hay que conocerlo, porque hay que conocerlo. Pero no sé, lo que realmente sería importante sería lo inmanente, ¿no? no, Yamil. Vamos a ver, por lo siguiente, no podemos estudiar a Aristóteles sin hablar de un primer motor que es trascendente a las explicaciones de mundos. No, Entonces, por eso, o sea, siempre hay que conocer lo trascendente. una pregunta es si se Pero puede, pero no, eso es otra cosa. pero obviamente, o sea, de lo trascendente, no sé cómo plantear la pregunta, entonces tal vez más adelante mejor se la... Ya creo que sé por dónde va tu preocupación, Yamil, y creo que, bueno, recordarán que en la sesión anterior, Sanchitos hizo una confesión de parte, ¿verdad? Que es que Sanchitos, las explicaciones que cultiva son las materialistas. O sea, por ejemplo, Sanchitos no sostiene que efectivamente exista algo trascendente, por ejemplo, ¿ya? Ni lo sostiene argumentalmente, ni lo cree, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues
A mí me interesa ver en una propuesta esa noción de trascendencia para ver cómo está argumentada, cómo está construida, independientemente de que yo no la comparta. Y pues por supuesto, como el curso es hijo de Sanchitos, ¿ya? Y en ese sentido se parece a Sanchitos, pobrecito, entonces el curso va a tener una perspectiva igual. De lo que se trata es, una vez que recibimos, digamos, la información, digamos, de algún argumento que sostenga la trascendencia de alguna cosa, de alguna explicación, de algún proceso, pues lo que hacemos es que analizamos cómo está construida y cómo está presentada esa argumentación. Entonces, no tenemos ningún problema en hablar de lo trascendente. Lo que pasa es que lo vamos a analizar con los criterios del curso, que tiene que ver con estas herramientas que estamos generando, con estos conceptos y con estas explicaciones. ¿Te sirve esa explicación, Yamil? Claro, sí, 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 por supuesto. Era como lo que hablaba Flores de no caer en las falacias y ese tipo de cosas. Efectivamente, bueno, en la medida de lo posible, ¿verdad? No prometo nada, Claro, ¿verdad? Nada más que sí voy a tener todo el cuidado del mundo, nada más. Perfecto. claro, claro, sí, sí. Muy bien. Veamos otra cosa más y ya con esto casi que podemos ir cerrando, ¿verdad? Ahora tenemos una noción que es protagonista en nuestro curso, la noción de el ser, ¿verdad? Ya les había dicho, es una de las preocupaciones más importantes para la metafísica, ¿verdad? Se refiere a todo lo que existe. Y esa es la perspectiva a partir de la cual se genera la ontología y a partir de la cual nos hacemos preguntas y tenemos preocupaciones ontológicas. Cuando decimos que es todo lo que existe, quiere decir que no hay nada por fuera del ser. Por eso es que es la idea más general. No hay nada que... ¿Por qué es la idea más general? Porque no hay ninguna idea que abarque más que la noción de ser. Por eso es la más general que se puede, que podemos tener, ¿verdad? Todo lo que pensamos, todo lo que conocemos está dentro del ser. Por eso es que ahora cuando preguntaban a propósito de las emociones y a propósito de las cosas que no son tangibles, creo que fue Yamil también, preguntaban, bueno, ¿a la ontología le preocupa eso? Sí, sí le preocupa, ¿verdad? Porque si es algo que existe, aunque sea una noción abstracta, aunque sea una noción, por lo tanto, no tangible y no concreta en ese sentido, si existe, le interesa la ontología y por lo tanto y estaría dentro de esto que llamamos ser, ¿verdad? Ahora, el ser tiene un gran problema y es que no se puede definir propiamente hablando. Ya podemos acercarnos ahí más o menos para decir, bueno, es que el ser es esto y todo esto, pero el problema es que cuando nosotros hacemos una definición decimos lo que la cosa es. O sea, de alguna manera utilizamos el problema del lenguaje vuelve a aparecer aquí. Utilizamos una categoría verbal para explicar una noción que deriva en primer lugar de esa categoría verbal, del verbo que lo hace posible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos el ser es X cosa, aparece ya también esa noción de ser en el verbo, ¿verdad? Entonces, da dificultades para tener una definición completamente adecuada a propósito de eso. Ya vimos por qué esa dificultad, digamos, desde el punto de vista del verbo que utilizamos. Y desde el punto de vista también de la generalidad del ser, si le hacemos caso a Aristóteles de que una definición adecuada apela al género próximo y a la diferencia específica, que cuando definimos por el género próximo, lo que decimos es que para definir una cosa, la metemos en un género que la contiene. Por ejemplo, si quiero definir una cuchara, tengo que decir que es una cosa y eventualmente, generalmente algo como una cuchara, que es un utensilio, la definimos desde su función. Una cuchara es un instrumento con X características que utilizamos para comer o para servir o para revolver, ¿verdad? Cuando yo digo que una cuchara es un utensilio o una cosa, vean que lo que estoy haciendo es buscándome cuál es ese saco conceptual donde puedo echar la cuchara, ¿verdad? O sea, quiere decir que es un saco conceptual, que es un género, es un conjunto de cosas que me contiene, entre otras cosas, a la cuchara. Si yo hago esa operación con el ser, no me puedo encontrar un saco que lo contenga,
porque ya dijimos que el ser es lo más general que existe. Por lo tanto, yo no puedo apelar a un género dentro del cual el ser esté incluido, porque más bien todos los géneros posibles estarían en el ser y no al revés. El ser no estaría dentro de un género, sino que más bien todos los géneros que son, en tanto que son parte del ser. Y eso también me genera dificultades a la hora de definirlo. No sé si esto queda claro, espero no haber metido la pata demasiado, pero si no, si tienen alguna pregunta, nada más me avisan, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. El ser, entonces, es, por así decirlo, inmanente. O hace que meta las cosas en algo. Ay, eso es una buena pregunta, ¿verdad? El problema es que hay seres trascendentes. Bueno, yo no creo que haya seres trascendentes, ¿no? Pero hay explicaciones que explican la existencia de seres trascendentes. Entonces, si usted, ahí ya sí hay una cuestión muy de perspectiva y muy de cuál es el tipo de explicación que uno suscribe. Si usted me dice, ¿hay trascendencia? Yo le voy a decir no. Sanchito le va a decir, no, no hay trascendencia. Hay explicaciones que recurren a la trascendencia, pero por eso mismo es que Sanchito no la suscribe. Sanchito dice, paren el bus que aquí yo me bajo. ¿Ya? El punto es, el problema de que existieran seres trascendentes es que los criterios con los que intentaríamos conocerlos serían los criterios con los que conocemos lo que efectivamente es trascendente, inmanente, perdón. Nosotros conocemos las cosas a partir de ciertos criterios y en caso de que hubiera algún ser trascendente, entonces la pregunta o el problema se presenta de la siguiente manera. Si yo intento conocer a un ser trascendente con los criterios con los que conozco las cosas inmanentes, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo conozco con los criterios que conozco las cosas inmanentes es porque sería inmanente. Entonces ya no sería trascendente. Y si es trascendente, entonces ¿de dónde tomo yo criterios para conocer algo que ocurre de manera tan distinta a como yo conozco las cosas? Entonces es un problemón. El problema de la trascendencia. El problema de la trascendencia es un problema. Gracias. Ok, perfecto. Sí, no, estaba hablando con un compañero de eso y fue como, digamos, está el concepto del Tao, que el Tao ya, o sea, no es ni trascendente ni inmanente. Sí. Como el cambio de Dios, ¿verdad? Que estábamos hablando de eso. Sí, que comprendo. Si Dios, por decirlo, es trascendente e intrascendente. Para no extenderlo, digamos, la opción que yo creo es la del Tao, la del Lao Tse, el taoísmo y toda esta cuestión. Sí, comprendo. Que me parece que quita todo eso, ¿verdad? Sí, ahí el asunto es precisamente que ahí tendríamos que ver si hay la compatibilidad entre la filosofía occidental y la occidental, de tal manera de que podamos entender de las categorías occidentales las propuestas orientales. Ojo, y no lo digo como un juicio de valor, porque muchas veces la gente considera que cuando uno dice que ciertas nociones orientales no son propiamente hablando filosofía, como que uno está diciendo algo negativo de esas otras explicaciones. No, para nada. Simplemente es que son criterios distintos. Por ejemplo, vamos a ver, le puedo comentar algo. El mundo griego, una distinción que tuvo a la hora de generar explicaciones, que los hizo diferenciarse, por ejemplo, del entorno mesopotámico, o sea, todo lo que es Asiria y Babilonia, los mismos hebreos, etcétera, etcétera, es que el conocimiento en el mundo griego, paulatinamente, en algunos casos más, en algunos casos menos, empezó a distanciarse de las explicaciones mítico-religiosas, ¿verdad? En otros sistemas de pensamiento, ese distanciamiento o no se dio, o ni se dio, y tampoco fue necesario. Entonces,
que todavía siga habiendo esa tan cercana relación entre pensamiento religioso, por ejemplo, y pensamiento filosófico, hace que a veces las categorías simplemente, el problema es que no calcen del todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto del Tao, que no es ni lo uno ni lo otro, bueno, da para hablar un montón, ¿verdad? Y de repente de repente el problema es que nuestras categorías no son suficientes para hacer el análisis en una propuesta que es también diversa, distinta. ¿Mejor, Sebastián? Sí, gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con inmanencia y trascendencia. Perfecto, dígame. Si yo tengo la causa de un efecto, uno podría decir que la causa de ese efecto es inmanente a ese efecto, por más que sea externo. Sí, o sea, la relación entre ambos, tal vez, vamos a ver, tal vez sí hay una relación, digamos, en el sentido de que la causa puede no ser, digamos, no puede ser propia y en ese sentido intrínseca al efecto. Por ejemplo, mis padres son causas de mí y yo me diferencio ontológicamente de ellos, ¿ya? Ahora, ahí el punto es cuál es la perspectiva y cuánto estamos ampliando la perspectiva para hablar de esa referencia de inmanencia o trascendencia, en el sentido de que ciertamente mis padres no son inmanentes a mí, o sea, no son parte de mí, aunque me causaron, pero sí lo que les puedo decir es que tanto mis padres como yo pertenecemos a un entorno de cosas que nos cobija, según lo cual la operación que nos une como causa y efecto, ¿ya? Opera. ¿Qué quiere decir esto? La relación de causa y efecto que hay entre mis padres y yo es inmanente a un modo de ser de las cosas tal como las conocemos, aun cuando ellos sean externos a mí. ¿Se entiende? Entonces, ahí el asunto es cuánto abrimos o cerramos el espectro con el que nos estamos fijando. Eso es como tener, no es lo mismo tener un puntero láser, digamos, que es una luz que se concentra en un punto, o si yo tengo un foco que tiene solo ese poquito de luz, o si yo abro más la luz, yo tengo un haz de luz más grande, entonces yo puedo ver mayor cosas. Bueno, si yo me concentro solo en mí, y en mis padres como seres distintos, pues obviamente ellos son, en ese sentido, trascendentes a mí, según la definición que estábamos dando. Pero operamos dentro de una regularidad que es trascendente si consideramos ahora más abierta esa perspectiva y nos consideramos tanto a mis padres y a mí como parte de una forma de ocurrencia de las cosas que conocemos en el mundo que conocemos. Mejor. Sí, claro, de hecho ese ejemplo es el que había pensado, el de los padres y uno. Bueno. Pero ya no quedó claro, pero ya. Para que vean que Sanchito sabe leer mentes incluso por Zoom. Mentira. Bien, podemos cerrar por aquí por hoy. Igual voy a subir este audio a Dropbox. Nos queda una sesión más de nociones generales, que es la próxima semana. Y para de hoy en 8 ya empezaríamos con la lectura de los presocráticos con Tales y con Anaximandro. Entonces, si no tuvieran ninguna otra pregunta o ningún comentario, nada más me queda agradecerles por la atención y por haber pasado por acá. Nos vemos la próxima. Entonces, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Profe, una pregunta. Dígame. Esos set de Mandelbrots que estaban en la primera presentación, tan lindos, ¿están ahí porque le gusta cómo se ven o porque le gusta la idea? Los fractales. Ajá. Sí, porque me gustan. Sí, yo soy un físico frustrado, Okay. digamos. No soy un físico frustrado. Soy alguien a quien le gusta la física y pasa por ser una persona frustrada. No, mentira.
No, sí, A mí no, me pasa al revés, a mí me pasa al revés, yo soy un filósofo frustrado. ya. No, sí, es porque me gusta mucho y no sé, simplemente utilicé eso. En Sí, sí, otra, ok, sí, sí. en otras presentaciones utilicé otras imágenes, nada más. Es una cosa completamente Ok, sí, sí. contingente a propósito de la clase de hoy. Contingente, ok. Sí, Bueno, pero ya. bueno, Sí, hasta seguro. luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Igual, chao. chao. Un gusto, chao.